10 años. 700.000 pacientes son atendidos actualmente en la red pública, en la red sanitaria pública. 10.000 de ellos son niños. La diabetes del tipo 1 o 2 afecta a niños y adultos. En los últimos 10 años hubo un notorio aumento de personas con la enfermedad. El azúcar no es un alimento indispensable. La diabetes tipo 1, que es la que aparece más frecuentemente en niños y jóvenes, ese es un tipo de diabetes en el cual el cuerpo deja de producir insulina y por eso este tipo de niños y jóvenes, ¿verdad? Con este tipo de diabetes necesita insulina desde el primer día de su tratamiento. Después tenemos la diabetes tipo 2, que es el tipo más frecuente, ¿verdad? De cada 100 personas que tienen diabetes, 90 tienen este tipo de diabetes. Y es la diabetes que aparece más frecuentemente en personas adultas, personas que tienen familiares con diabetes, que tienen sobrepeso, mala alimentación. Estos son los signos de alerta que se deben tener presentes. Si es un niño ya grande, ¿verdad? De 5 años o más, que orina muchas veces, se levanta a orinar a la noche. Si ya dejó